¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Ven? Quite su mirada de mí y abra su corazón, ¿verdad? Para que Dios le pueda hablar en esta hora. Acuérdense que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Y Dios quiere realmente que estemos atentos. Así como María, a los pies del Maestro, poder estar en esta hora escuchando su preciosa palabra. Vamos a ir al Salmo 119, el salmo más cortito de la Biblia. Siempre que es más largo, ¿verdad? Vamos a hacer alternadamente. No, vamos a leer solamente el versículo del 1 al 16. Salmos 119, versículos del 1 al 16. ¿Lo tenemos todo? Yo lo voy a leer y usted me hace el favor de seguirme con su mirada. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos? Dice ahí: los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Preciosa la palabra. Hemos intitulado este mensaje: el propósito de sus mandamientos igual a sus bendiciones. El propósito de sus mandamientos igual a bendiciones. Dios es sabio, hermanos, y nos ha dado sus mandamientos para que los guardemos. Y de esa manera no pequemos contra Él. Sus mandamientos, dice 1 de Juan capítulo 5, no son gravosos, no son para fastidiarnos, no son para nuestro mal, sino para todo lo contrario, son para que no suframos, para que vivamos en paz, para nuestro bien. No olvidemos que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, y que al igual que nosotros solo queremos el bienestar de nuestros hijos. Amén. No hay otra forma de poder, hermano, experimentar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, más que a través de guardar sus mandamientos. Mientras no entendamos eso,
mientras no comprendamos, como ya hemos estudiado en otro momento, ¿verdad?, que obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Mientras no entendamos eso, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Nos es importante el obedecer sus mandamientos. Dice el Salmo 119, versículo 1: bienaventurados, dichosos y felices los perfectos de camino. Ya estudiamos eso, ¿verdad? Hablando de él no caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte, y Dios se lo llevó con él. Y dice la Biblia también, ¿verdad? Veamos que toda opinión es sabia o recta o todo camino es recto en la propia opinión del hombre, pero Dios pesa los corazones. Pero la Biblia dice: bienaventurados los perfectos del camino. ¿Quiénes son los que son perfectos de camino? Hablamos, ¿verdad?, que camino obviamente significa sendero, vía, pero nosotros, metafóricamente hablando, conforme a la Biblia, se refiere a una manera de vivir, de pensar, es una conducta, el comportamiento. Entonces, perfecto, bienaventurados los perfectos de camino. Y dice la Biblia claramente: ¿quiénes son estos? Dice: los que andan en la ley de Jehová. Si tú andas en el camino del Señor, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, sin objetarlos, sin cuestionarlos, sin ignorarlos, la Biblia dice: tú eres un bienaventurado, porque entonces estarás caminando en el camino perfecto, porque la ley de Jehová, dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. Entonces, lo único que tú y yo debemos hacer es obedecer a Dios. Y entonces, dice la Biblia: andaré en los perfectos caminos del Señor. Versículo 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Todo lo que andan en este camino o en la perfección de sus caminos, lo que andan en sus caminos, la Biblia dice claramente: esto no hace iniquidad. ¿Saben ustedes que la palabra pecado es la palabra en el griego armatia, que significa no dar en el blanco? Obviamente todos nosotros nacimos con una naturaleza pecadora, por eso no damos en el blanco, por eso todos nos desviamos, a uno nos hicimos inútiles, dice Romanos 3:10. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace dar en el blanco? Los mandamientos de Dios. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, repito, camino en integridad, en camino de perfección, de santidad. Y obviamente dice la Biblia que si yo estoy guiando los caminos del Señor en los mandamientos de Dios, no voy a cometer iniquidad, no voy a pecar. Es lo mismo que dice el versículo 11 del mismo del 119. Dice la Biblia ahí en el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lo dice el versículo 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si tú y yo andamos, ¿verdad?, y obedecemos sus mandamientos, difícilmente pecaremos delante de Dios. Dice el versículo 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y fíjense lo que dice el versículo 6: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Qué sucede cuando nosotros no atendemos a los mandamientos de Dios? ¿Qué va a suceder? Vamos a ser, conforme la Biblia, avergonzados.
vamos a ser avergonzados. Ver que se dice cristiano, ver que se dice hijo de Dios, que está bendecido, ve. Ve cómo anda, prestando, de tropiezo en tropiezo, en pleitos, en problemas laborales, matrimoniales, de salud. ¿Por qué somos avergonzados? Dice la Biblia, porque dejamos el camino del Señor. Dejamos el camino y los mandamientos del Señor. Dice el versículo 7: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Fíjense, vamos en esta tarde a hacer una alegoría o analogía con respecto a nosotros como padres. Cuando nosotros como padres le damos órdenes, mandamientos, consejos a nuestros hijos, lo hacemos por dos razones específicamente. En primer lugar, lo hacemos porque lo amamos y queremos que le vaya bien. Cuando tú y yo a nuestros hijos digo, no te juntes con esa persona, no vayas para allá, no te pongas eso, haz esto, ¿cuál es el propósito en el fondo de nuestro corazón en razón de todas estas cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos a través de mandamientos, órdenes, consejos, etcétera, etcétera? Que lo hacemos porque lo amamos y queremos que le vaya bien en la vida. Y la segunda razón, porque nosotros tenemos experiencia y muchas veces ya pasamos por aquello. De ahí que el dicho que dice, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por viejo. Yo a mis hijos les digo, ¿verdad? Ustedes son muy inteligentes, pero hay una situación con respecto a nosotros, que nosotros ya llevamos un camino más recorrido. Así que tanto ustedes como nosotros somos muy inteligentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando te decimos que hagas esto, debes hacerlo? Porque nosotros ya tenemos experiencia, ya hemos avanzado en el camino. Y eso ellos no lo pueden suplir, aunque sean muy inteligentes, aunque sean muy fregones, ¿verdad? No lo pueden sustituir. ¿Por qué? Porque finalmente, repito, por esta razón, por experiencia. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos nos obedezcan. Fíjate que es algo muy importante que tristemente yo veo actualmente que los padres no estamos haciendo. Así como en una ocasión, cuando hablamos de tomando decisiones, tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones y enseñarles que acepten que toda decisión que ellos tomen traerá una consecuencia, sea bueno o sea malo. De la misma manera, nosotros como padres tenemos también la obligación o la responsabilidad de hacer que nuestros hijos nos obedezcan. Y cuando no quieran hacerlo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Corregirlos. Para eso Dios nos ha dado herramientas o consejos para hacerlo. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. Dice la Biblia, Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo, ¿qué sucede? A su hijo aborrece. Si tú detienes el castigo con respecto a tu hijo, hay gente que piensa, yo amo a mi hijo, yo lo quiero muchísimo, por eso no le pego, por eso dejo que haga lo que quiera. Es que es tan chiquito, pobrecito, ¿verdad? Son chicos, son niños, son adolescentes, y la Biblia es clara en ese sentido. El que detiene el castigo, dice Dios, a su hijo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. De temprano lo corrige. Parece
ambivalencia, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo está? Yo lo amo y le pego, no entiendo eso, ¿verdad? Bueno, que precisamente porque lo amo es que lo corrijo. Todos sabemos, ¿verdad?, que desde que nacemos, insisto, como dije en su momento, todos nacemos con una naturaleza pecadora. ¿Qué significa eso? Que vamos a tender a hacer lo malo. Génesis 6:5, que todos los pensamientos del hombre son de continuo solamente al mal. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros los padres dentro de la esfera o de un núcleo llamado familia, para que precisamente para enseñar a nuestros hijos a que no se desvíen. Por eso que dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces tenemos la obligación nosotros de instruir a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo que yo lo amo? Yo muchas veces le digo a mis hijos, precisamente te pego, hijo, te corrijo porque te amo. Quizás no lo entiendas en este momento, pero esa es la finalidad por la cual yo lo hago. Entonces la Biblia es clara en ese sentido. El que detiene el castigo, dice la Biblia, a su hijo aborrece. Más el que lo castiga, más el que lo ama, dice, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Entonces, qué triste, ¿verdad? La gente, y digo, yo he visto muchos padres de familia ahí, sobre todo en el negocio, en la tienda que llegan, y más que corregirlos son condescendientes, son consecuentes, son ¿cómo se llama? Débiles en ese sentido, porque ellos creen que porque sus hijos le piden una sabrita, un refresquito, un juguito, y si no se lo dan, ellos creen que son malos, aunque no tengan la posibilidad, de verdad, muchas veces ahí ven la manera de hacerlo y piensan que con eso están ellos demostrando que aman a sus hijos, cuando la Biblia dice que es lo contrario. Vamos a ver otro versículo, otro Proverbio 22:15. Proverbio 22:15 dice la Biblia: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La Biblia dice, ¿verdad?, que en todos nosotros, ¿qué cosa hay? Necedad. Nacemos, ¿verdad?, con la necedad, somos necios por naturaleza. Pero ¿cuál es la medicina de Dios para la necedad de nuestros hijos, o del muchacho, o del ser humano? Dice la Biblia: la corrección. La vara de la corrección. Entonces, no nos tiemblen la mano, pues, hermanos, conforme dice la Biblia, cuando nosotros somos necios, pues Dios va a aplicar la vara de la corrección. Y ¿saben? Y esto aplica aún a nosotros los adultos. Ahorita vamos a ver, ahorita estoy hablando, ¿verdad?, sobre la alegoría, hablando de los padres sobre los hijos, terrenalmente hablando. De la misma manera como nosotros tomamos razón en nuestros hijos, también Dios actúa en razón en nosotros. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que también nosotros somos disciplinados por Dios. Dios nos echa cuero también. ¿Para qué? Para corregirnos. Porque Él azota y reprende a aquel que toma por hijo. Amén. Así que dice: no menospreciemos la disciplina del Señor. Y Proverbios 29:15 dice la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice ahí la Biblia? Avergonzará a su madre. Si tú aplicas la vara y corriges a tus hijos, le van a dar a tus hijos, ¿qué cosa? Sabiduría. Mas si tú no lo corriges y no aplicas la vara de la corrección, ¿sabes qué va a pasar? Te van a avergonzar. Así que tú decides. Debemos procurar a toda costa que nuestros hijos sean obedientes, que hagan y respeten nuestra autoridad y cumplan nuestras órdenes,
para que entonces les vaya bien a ellos y tengan una larga vida. De lo contrario, les va a ir mal y serán de corta vida. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3. Fíjate lo que nos enseña la Biblia. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿cómo nos vamos a honrar a ellos a nosotros? Cuando nosotros nos hagamos honrar. ¿Cómo te haces honrar? Como ya vimos en Proverbios, a través de la corrección, a través de la vara. Es como nosotros vamos a hacer que nos honren, que nos teman. Por eso es muy importante, repito, para nosotros los padres, porque ahorita vamos a ver, de esta manera vamos a entender que también Dios obra sobre nosotros. Entonces dice la Biblia que si nuestros hijos nos honran a nosotros, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el resultado de que ellos nos honren? Obviamente es, ¿cuál es la forma de honrarnos? Obedeciéndonos. Ahora, ¿cuál es la